de corto plazo, es indispensable contar con esquemas de reaseguro. Vamos a continuar con algunas definiciones de reaseguro. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí tenemos una definición de reaseguro que es la que conocemos, creo yo, de manera más general, ¿no? Es la transferencia de riesgo que existe de una aseguradora a otra compañía de seguros, que es la reaseguradora. Esta transferencia de riesgo, puede ser dos tipos, una transferencia cierta y una transferencia no cierta. Y de ahí, del tipo de transferencia, es que se va a derivar el tipo de contratos de reaseguro. También es un medio por el cual el asegurador distribuye sus riesgos con el fin de reducir el tamaño de su pérdida potencial. Entonces tiene que requerir de un mecanismo que haga que funcione esa transferencia de riesgo, ¿sí? Esos mecanismos también tienen que ver con los tipos de contrato, pero también tiene que ver con algo muy importante que hemos comentado desde el inicio del curso, que es el perfil de riesgos de la aseguradora. La aseguradora tiene que definir y también tiene que nombrar cuál es su postura frente al riesgo. ¿Qué tipo de riesgos son los que quiere asumir y puede asumir? ¿Y qué tipo de riesgos son los que no le interesan a la compañía de seguros? Entonces, por eso es que la aseguradora pues puede quedarse con todos los riesgos, que es retenerlos. Retención, acuérdense que significa que la aseguradora se queda con el 100% del riesgo, o los puede transferir, o los quiere transferir, o simplemente hace una combinación de los dos esquemas, ¿no? Retiene una parte y transfiere otra parte. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del reaseguro o por qué la aseguradora quiere contratar un reaseguro? Bueno, pues que el reaseguro lo que va a ayudar es a distribuir mejor los riesgos. Entonces, nosotros podemos ver que las pérdidas de una aseguradora pueden tener pues muchas fluctuaciones. Aunque nosotros nos quedemos con el valor medio, pues alrededor de la media tenemos fluctuaciones o ruido, ¿no? Lo que va a hacer la reaseguradora es hacer más homogéneo esa distribución de riesgos y quedarse con esas fluctuaciones. También va a ayudar a la aseguradora a quedarse, la reaseguradora, con los riesgos que tienen alto valor o que exceden la capacidad técnica y financiera de la aseguradora. Y limita las pérdidas en caso de un evento catastrófico. Ustedes imaginen, por ejemplo, las Torres Gemelas de Estados Unidos. Un evento catastrófico fue el terrorismo. ¿Se acuerdan, no? Bueno, lo han visto en noticias, ¿sí? Sí. Ese evento que fue catastrófico, el terrorismo, que es un evento que no podemos soslayar ni podemos omitir, porque ya es algo pues recurrente, ¿no? En nuestra... Fíjense, el terrorismo hasta dónde puede alcanzar. A lo mejor me estoy excediendo en el lenguaje, pero todas estas amenazas que hemos tenido en general en el campus de Ciudad Universitaria o en las distintas entidades o secciones de la UNAM, pues es un terrorismo también, ¿no? Hay amenaza de una bomba, hay amenaza de daños, ¿no? Al personal, es decir, a todos, a cualquiera de nosotros. Es una especie de terrorismo. Entonces, el terrorismo hay que tenerlo
muy en cuenta y hay que saber que existe y saber los daños que pueda causar, ¿no? En el caso de esas torres gemelas, imagínense si una compañía de seguros tenía asegurada alguna de las 2 torres o las 2. ¿Qué es lo que podría haber pensado la compañía de seguros antes del acto terrorista que derrumbó las 2 torres? ¿Qué es lo que podría haber pensado una compañía de seguros que toma ese riesgo de asegurar a las torres? Y es altamente improbable que suceda algo con ellas. Que es muy poco probable, ¿no? O altamente probable. Improbable. O sea, no, no pasa. Que era muy poco probable, ¿no? Que ocurriera algo, sobre todo porque eran unas torres que eran emblemáticas, pero quizá lo que perdíamos de vista en ese momento era qué estaba ocurriendo o cuál era la postura de ese país frente a otros países que dieron como respuesta a ese acto terrorista, ¿no? Fíjense que esa pérdida fue multimillonaria, no solamente en términos, multimillonaria en dólares, porque no solamente fue las pérdidas materiales, fueron las pérdidas humanas, fueron las pérdidas consecuenciales, porque se tuvieron que detener las actividades de las muchas empresas o entidades que vivían o convivían en esas torres y todo lo que los daños que se causaron alrededor de las torres, ¿no? Entonces, el reaseguro parece ser que es una vía adecuada para compartir esos riesgos. También el reaseguro nos va a ayudar a suscribir negocios grandes, ¿no? Si yo, por ejemplo, estaba interesada en captar el negocio de las Torres Gemelas para asegurarlo, asegurar esas Torres Gemelas, desde luego que la compañía tenía que medir los riesgos por si algo ocurría, ¿no? Y entre las cosas que podían ocurrir, pues era esa, que pudieran destruirse esas torres. Entonces, desde ahí el riesgo ya era muy alto, por el valor que tenían esos edificios. Y como ya dije, no solo el valor material, o sea, no solamente los muros, las varillas, no, 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 sino todo lo que había y funcionaba dentro de esas torres. Como compañía de seguros, aún teniendo una capacidad muy alta para suscribir ese negocio, pensemos que yo fuera una compañía de seguros muy, muy grande, que pudiera tener mucho capital de respaldo, de todas maneras, no alcanzaría a pagar esos daños, ¿no? Entonces, para poder suscribirlo, tendría yo que también pedirle apoyo a un reasegurador. Y seguramente ese reasegurador tendría que pedir más apoyo a otros reaseguradores, por el tamaño de las pérdidas. Al igual que un seguro, el reaseguro es un contrato de buena fe. Pregunta, si está haciendo esto aburrido porque ya lo vieron en algún curso, díganmelo para irme más rápido. No, está bien. ¿No lo han visto ustedes? No. No, Muy bien. Al igual que el seguro, el contrato de reaseguro es de buena fe. Y aquí, ojo muy importante, el reasegurador no tiene presencia frente al asegurado. No hay ninguna relación jurídica. Por contrato y por ley, la única entidad que va a reconocer el asegurado es a la aseguradora, no al reaseguro. El reaseguro, pues, es un contrato internacional, como ya habíamos comentado, el reasegurador tiene presencia en el mundo. Entonces, eso lo hace muy sólido. A cualquier reaseguradora la hace muy sólida, porque no solamente tiene conocimiento de los riesgos que están ocurriendo en otras partes del mundo, sino tiene experiencia para poder suscribir riesgos que probablemente para nosotros se encuentren como muy lejanos o no muy claros.
Bueno, déjenme pasar esto más rápido. ¿Qué es la retención? Retención significa la porción o la parte del riesgo con la que va a quedarse la aseguradora. ¿Sí? Esa es la retención. Puede definirse esta retención desde un caso o desde un cúmulo de riesgos. ¿Cuál es el objetivo de la retención? Pues limitar las pérdidas. Es decir, ¿de quién? Pues de las dos partes, ¿no? De la aseguradora y del reasegurador. Yo como aseguradora, ¿qué debo saber? Debo saber cuál es mi capacidad técnica y económica o financiera para hacer frente a los riesgos que estoy suscribiendo. Y esa capacidad técnica es la que va a definir mi retención. Todo lo que no voy a quedarme de riesgo, que voy a pasarle a una reaseguradora, la reaseguradora vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a revisar si todo lo que le cedieron de riesgo lo puede absorber sola o tendría que buscar a alguien más para compartir el riesgo. Este tema de reaseguro es lo mismo que si estuviéramos hablando del deducible o del coaseguro. Estamos compartiendo el riesgo, estamos compartiendo la pérdida, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué influye para la retención? Pues el perfil de la cartera, las primas y los resultados que tiene la compañía durante varios años, ¿no? Ahora, fíjense, esta es la principal clasificación que ustedes van a encontrar en reaseguro, ¿no? Siempre van a encontrar que existen por lo menos 2 tipos de contratos, el automático y el facultativo. ¿Qué significa automático? Bueno, pues que todos los riesgos que yo suscriba en automático van a formar parte también del contrato de reaseguro. ¿Sí está claro? Es decir, no le tengo que preguntar a nadie, se establece el contrato y entonces, póliza que suscribo, póliza que voy a compartir riesgo con el asegurado. ¿Qué significa que comparta riesgo? Tiene dos principales significados compartir riesgo. Compartir riesgo significa que cuando ocurre el evento, es decir, cuando ocurra el reclamo, la aseguradora va a pagar una parte del reclamo y la otra parte del reclamo la va a pagar el reaseguro. Pero para que el reaseguro me pague o participe de ese evento, ¿qué tuve que haber hecho yo antes? Si yo los invito a participar de mis pérdidas, ¿ustedes qué me van a pedir a cambio? Parte de las primas. ¿Con qué me vas a pagar, no? Y yo te voy a pagar con una parte de las primas. Ese es el reaseguro automático. Nadie pregunta, se da por hecho que a partir de ese contrato, todos los riesgos que vayamos suscribiendo van a entrar al contrato de reaseguro. Vamos a ver un poquitito más adelante quiénes son esos contratos. Facultativo significa facultad. ¿Facultad de quién? De las dos partes, de la aseguradora y del reasegurador. El primero que ejerce su facultad es la aseguradora. ¿Y cómo la ejerce? Bueno, cuando llega un riesgo, por ejemplo, que llega el riesgo de asegurar Poza Rica, que lamentablemente es la que salió mucho, mucho más afectada por las lluvias, por la presa que se desbordó. Y ustedes van a asegurar la presa, ¿no? Que la presa se encuentre en el nivel adecuado, que si va a ocurrir un desbordamiento, ustedes pueden anticipar a la población para evitar lo que ya pasó, ¿de acuerdo?
o evitan ustedes el desbordamiento de esa presa, ¿no? ¿Cómo se podría evitar? ¿Que deje de llover? Pues no puedo. Pero sí, a lo mejor que va soltando agua para que la presa se siga manteniendo en el nivel adecuado y evites un derramamiento tan importante de agua, ¿no? Entonces, la aseguradora tiene la facultad de decidir si tomo ese riesgo, si me interesa ese riesgo. Y te das cuenta que ese riesgo tiene un valor que excede por mucho, es decir, sobrepasa por mucho tu capacidad económica. Entonces, volteas a los reaseguradores y les preguntas, ¿quisieras entrar conmigo a este riesgo? Y te lo comparto, ¿no? La reaseguradora tiene la facultad también de decir si entro o no entro. O si entro con estas condiciones o no entro por estas razones. ¿De acuerdo? Ese es el facultativo. Que existe una facultad en las dos partes para tomar o no tomar los riesgos. ¿De acuerdo? Y en consecuencia van a existir dos tipos en el manejo o en la administración del reaseguro, que es un reaseguro proporcional y un reaseguro no proporcional. Bueno, pues la parte proporcional como que es más clara de entender, ¿no? Pues voy a ceder un pedazo, una proporción de riesgo. Esa proporción puede ser un porcentaje o puede ser el tamaño de las líneas que decidamos. Y el no proporcional, pues es que no guarda ninguna proporción con nada. Entonces, ¿qué es lo que cedo? Bueno, pues lo que yo digo es, oye, a partir de este límite, que es la retención, todo lo que exceda esta retención me lo cubre el reasegurador. El reasegurador lo que va a decir, está bien, pero te voy a cubrir hasta este nivel. La reaseguradora también fija su nivel de retención, su nivel de participación. ¿De acuerdo? ¿Pero qué puede pasar? Pues que no llenes esa cubeta. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, Aquí, como ya lo dije, el contrato automático es que todos los riesgos que se suscriban se van a ir a la cedente. Es obligatorio. Aquí no pregunto a nadie. Una vez que establezco el contrato, pues tengo que aplicar el contrato. Y puede ser la manera en que lo aplico de manera proporcional o no proporcional. Y aquí tenemos dos tipos que son los más comunes de este tipo de reaseguro. El cuota parte, que es un porcentaje del riesgo, es decir, yo digo, oye, pues de los riesgos que yo reciba, me voy a quedar con el 40%, es decir, mi retención va a ser el 40% de cada uno de los riesgos. Entonces voy a ceder al contrato de reaseguro el 60%. ¿De acuerdo? Este tipo de reaseguro es muy fácil de administrar y de calcular, ¿no? Porque tienes un porcentaje y solamente lo vas a ir aplicando y con eso distribuyes el riesgo entre lo que te quedas tú y mandas al reaseguro. ¿Cuál es una desventaja de este contrato? ¿Alguien le encuentra alguna desventaja a este contrato? ¿Nadie le encuentra desventaja a este contrato de cuota parte? ¿Qué desventaja le ven? pues justo como dijeron, ¿no? Si ocurre un siniestro muy grande, ¿Qué pasa si ocurre un siniestro muy grande? pues ahora sí que es un porcentaje fijo, ¿no? Entonces, pues al final podría ser como una de dos, o no se
cubre todo el gasto o podría ser que se cubra, pero pues ahora sí que esté muy alto, o sea, no sea como, justo comentaron ahorita en el chat, que sea algo injusto. Pero fíjense que, ¿y qué pasa con un riesgo pequeño? Pensemos en dos riesgos, uno vale 100 pesos y otro vale $1,000,000. Y yo me quedo con el 40%, es decir, retengo 40%. En el primer caso, ¿cuánto retengo? 40 pesos. Y en el segundo caso, ¿cuánto retengo? $400,000, ¿verdad? ¿Hay relación entre esos montos? Ninguna. Entonces, estoy cediendo pedazos de riesgos que podría quedármelos yo, porque son pequeñitos, y puedo quedarme con riesgos que son muy grandes, y aunque la proporción es la que yo definí, pues a lo mejor esos riesgos con un evento que ocurra de alguno de esos riesgos tan grandes, me voy a la quiebra, ¿no? ¿Sí estamos? Sí, Ok, fíjense. Entonces el reasegurador va a compartir, yo comparto con él las primas y los reclamos, y el reasegurador comparte conmigo los resultados a una comisión. La administración pues es muy sencilla porque todas las pólizas que suscribas ya sabes qué porcentaje te quedas tú y qué porcentaje le pasas a la aseguradora, ¿sí? Aquí vemos las desventajas. La cedente no puede variar su retención según sea el tamaño del riesgo. Y puede estar transfiriendo una porción de riesgo demasiado grande de primas. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillito. Tenemos un riesgo que es de $5,000,000, ¿sí? Y me dicen, oye, la retención es el 60%. ¿Con cuánto me voy a quedar del riesgo? Con el 60%. Es decir, me quedo con el 60% de las primas, que son $3,000,000. ¿Cuánto es lo que voy a ceder? El 40% del riesgo, es decir, voy a ceder $2,000,000. ¿Qué pasa con los siniestros, no? Fíjense, ahí se ve claramente la distribución de los riesgos. Estas son las sumas aseguradas. Entonces, tengo sumas aseguradas muy chiquitas, que también estoy aplicando en el mismo porcentaje, y que posiblemente me podría quedar al 100% con estos riesgos. Y por otro lado, tengo riesgos con una suma asegurada muy grande, en la que también debo aplicar la misma proporción, porque es un solo contrato. ¿De acuerdo? ¿Le puedo dar vuelta? Ahora fíjense, pensemos igual. Tengo el 60% lo retengo y el 40% lo cedo. Entonces, fíjense cómo está la distribución del lado izquierdo de la suma asegurada y cómo está la distribución del lado derecho de la prima. ¿Qué ven ahí? Chicos, ¿qué ven ahí? ¿No ven nada? Es que no veo el chat porque hice grande mi pantalla. La voy a hacer chiquita para poder verlos. ¿Ven mi pantalla bien, verdad? sí. Sí, claro. Sí. Ok, ¿qué están observando de esos riesgos? ¿Qué están observando de esos riesgos? Se está reteniendo el 60%, ¿no? Ajá, de todos, ¿no? Y luego, ¿todos los riesgos son del mismo tamaño? No, No. No, tengo riesgos muy grandes de $5,000,000 y otro muy pequeño de $5,500,000, ¿no? Y fíjense el tamaño de la prima.
En la misma proporción que cedí la suma asegurada, es en la misma proporción que voy a aplicarle a la prima, la misma. Por eso es un cuota aparte. ¿Por qué? Pues porque voy a hacer exactamente lo mismo con la suma asegurada que con la prima. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver esta trivia. Vamos a suponer que tenemos un contrato de cuota aparte para RC con un límite de 3 millones. Fíjense, hay un límite de 3 millones. Es una retención del 25% y una cesión del 75%. ¿Cuál sería la prima cedida a la reaseguradora en una póliza cuya suma asegurada es de 1 millón y una prima de 20,000? ¿El límite qué me está diciendo? Es el límite del contrato. Justo. Todos los riesgos que excedan 3 millones de dólares no caben en este contrato. Esta póliza, este caso, ¿sí cabe en el contrato? Sí. Sí, es 1 millón de dólares, es menor que 3 millones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda la distribución de la prima y de la suma asegurada? Cedemos 15,000 y nos quedamos con 5,000 ¿De qué? ¿De de la prima? prima. Sí, ¿Con cuánto me quedo? con 5,000 y Y, re- cedemos y- y mandas al reaseguro 15,000. 15,000. ¿Para todos fue claro? Sí. Ok. Vamos a ver otro rápido. Ahora tenemos otro contrato de cuota aparte, es exactamente lo mismo. Aquí tengo yo el tope de un límite superior de 3 millones de dólares. ¿Sí? Es muy común que estos contratos en los seguros de daños queden expresados en dólares, por el tamaño de las pérdidas. Dice, oye, ¿cuál sería la prima cedida? Bueno, pues aquí está, como lo dijo su compañero, ¿no? ¿Cuánto va a cederse? El 75%, es decir, 15,000 dólares. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a pensar que tenemos el mismo contrato, tenemos el límite, un tope, una cota superior de 3 millones y vamos a retener el 25 y cedemos el 75. ¿Cuál es la prima cedida a la reaseguradora en una póliza cuya suma asegurada es de 5 millones y la prima es de 100,000 dólares? ¿Cuánto cabe en el contrato? Solo 3 millones. Solo 3 millones. ¿Cómo divido la prima? ¿Cuál es la prima cedida? ¿75,000 dólares? No, yo creo que ¿Por debe qué ser no? porque ¿Por qué no, pues Emanuel? no estás abarcando los 5 millones, o sea, tú te quedas en los 3 millones. Me quedo con los 3. Entonces, ¿qué debo calcular? El ¿Cuál es porcentaje, la proporción de 3 millones de 5 millones? justo. Y esa proporción es lo mismo que voy a mandar al contrato de reaseguro en primas. ¿Cuánto es 3 millones de 5? 3/5. Sí, 3/5, pero ¿cuánto es ¿Es el 75 o cuánto es? ¿Es el El 60%. qué, perdón? El 60. 60%, ¿no? Ok, fíjense, 3 millones es mi tope superior. La suma asegurada rebasa ese tope. Entonces yo debo calcular cuál es la proporción. Déjenme ver si puedo dibujar aquí. Dibujar.
Aquí yo debo calcular cuál es la proporción de 3 millones de 5. Y dice que es el 60%, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Este 60% es lo que cabe en el contrato de reaseguro. ¿Estamos? ¿Cuánto cabe de la prima en el contrato de reaseguro? El 60%. ¿Cuánto es? 60,000. La prima que va a entrar al contrato es de 60,000. ¿Para todos es claro? Sí. Ok. Ahora sí, a estos 60,000 le voy a aplicar ¿qué? ¿Cuánto mando al contrato? ¿Cuánto le mando al reasegurador de prima? El 75%. ¿Cuánto es eso? 45,000. Exacto. Mi respuesta es 45,000. ¿Para todos fue claro? Sí. ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? Sí. ¿Todos? ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? Sí. 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 Muy bien. Ahora vamos a ver. Otro tipo de contrato es el de excedentes. El de excedentes yo siempre para mí lo más fácil de ver el contrato de excedentes es como si yo viera una, ¿cómo se llama? Una cubeta. Déjame ver si tengo el color negro. ¿Cómo cambio de color? Aquí está. Color negro o rojo, rojo mejor, ¿no? Fíjense bien, ¿cómo se llena una cubeta de agua? Aquí cae el chorrito de agua, ¿no? ¿Cómo se llena la cubeta de agua? ¿Se llena de arriba para abajo o de abajo para arriba? De abajo para Abajo De arriba. para abajo para arriba. De abajo para arriba, ¿no? O sea, voy llenando primero aquí abajo y luego voy llenando y así me voy llenando. ¿Están de acuerdo? ¿Puede desbordarse el agua? Sí, ¿verdad? Bueno, imaginemos entonces que estas líneas son los excedentes, que son del mismo tamaño. Yo aquí como tengo el arte de dibujar mal, pues no se ve bien, ¿verdad? Pero esto es una línea. Estas son las líneas de los excedentes. Esta es una línea. ¿Cómo se fija el tamaño del reaseguro o del contrato? Por la cantidad de líneas. La línea 1, esta línea, es la retención. La primera línea es la de retención. Y voy a definir un múltiplo de líneas que son la capacidad del contrato. Si yo, por ejemplo, aquí tengo una cubeta, ¿cuántas líneas tengo? 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Si yo le pongo 5 líneas, ¿qué pasa? Según mi dibujito, ¿qué pasa? ¿Eso es lo que se divide? ¿Eh? ¿Ese cómo se divide el...? Pues No, ahora pero sí. ¿qué pasa si yo digo que tiene 5 líneas según mi dibujo? Pensemos que dibujé bien y que... ¿Qué le pasa a la cubeta y al agua? ¿Qué le pasa al agua? Llega a las Si líneas digo más que son... rápidamente. ¿Mandé? Llega o alcanza las No, líneas más rápidamente. 1, 2, 3, son 4 líneas. Esta no es línea, esta es la tapadera de la cubeta. ¿Qué le pasa al agua? Si yo digo que va a caber 5 líneas.
Se va a derramar, ¿no? Claramente mi cubeta solo tiene capacidad para 4 líneas. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Entonces, fíjense que nuestros contratos de excedentes van a estar definidos por un tamaño de cubeta. El tamaño de la cubeta es el que me va a decir el límite del contrato. El límite del contrato. Es que no puedo escribir con el dedo. Límite del contrato va a ser el tamaño de la cubeta, ¿no? Pero este límite, ¿cómo lo voy a representar si estoy hablando de un reaseguro proporcional? Como un número de líneas, ¿sí? ¿Jóvenes? sí. Muy bien. ¿Y eso qué dice la definición, no? ¿Es proporcional? Sí, sí es proporcional porque todas las líneas son del mismo tamaño y van a ser proporcionales con respecto a la línea 1. La línea 1 es la definición de la compañía de seguros de su límite de retención. Fíjense, dice, si la suma asegurada del riesgo es inferior o igual a la retención, entonces la cedente, que es la compañía de seguros, se queda con todo, porque resultó estar por abajo de la retención. Y la compañía transfiere la responsabilidad que exceda esa retención. Vamos a verlo gráficamente. ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? Sí. Fíjense bien. ¿Qué dice aquí? Este cuadro que está aquí a la izquierda, es el que me está diciendo la capacidad del contrato. La capacidad del contrato. ¿Cuánto cabe en este contrato? 25 millones de dólares. ¿Sí? ¿Cuánto vale la retención? Vale 3 millones de dólares. Y luego dicen, fíjate que hay una combinación de reaseguros, de tipos de contratos. Fíjense aquí en esto, Si yo miro el contrato de excedentes, ¿cuál es la retención para el contrato de excedentes? La retención para el contrato de excedentes, ¿cuánto vale? Si al contrato de excedentes le caben 20 millones, ¿cuánto vale la retención? Pues 20 millones, ¿no? 5 millones de dólares. ¿Cuál es la capacidad del contrato? 25 millones de dólares. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Sí. Entonces, pero aquí hay una combinación de contratos. Estos 5 millones de dólares a la aseguradora le parecen demasiados respecto a su capacidad económica. Entonces la reaseguradora dice, no, pues necesito otro tipo de contrato y compra un contrato cuota parte donde la retención la baja a 1 millón de dólares, quedándose con 3 millones de dólares, quedándose con el 60% y 2 millones manda al contrato de cuota parte. ¿Ven cómo vamos fragmentando el riesgo? ¿Sí? sí, ¿Le puedo dar vuelta a mi hojita? sí. ¿Los demás sí? Sí. Ok. ¿Cuál es la ventaja aquí?
Bueno, aquí la compañía puede variar su retención según sean las características del riesgo, ¿no? Aquí define el monto que está dispuesta a absorber y cuál es el que quiere mandar al reaseguro, cuál es la desventaja, pues cómo determino la retención, ¿no? De cada riesgo individual es una labor técnica compleja. Pero así funciona, fíjense. Aquí que vemos, oye, pues es que si esta es mi retención, pensemos que aquí no dice cuota aparte, esta es la retención de la reaseguradora. ¿Se acuerdan de estos riesgos pequeñitos? En el contrato de cuota aparte yo los separaba, ¿no? Se los mandaba un pedacito al reaseguro y otro pedacito me lo quedaba yo, ¿verdad? Y ahora con el contrato de excedentes me lo quedo completamente estos chiquitos. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Ok, aquí vamos a pensar que el contrato sigue valiendo 25 millones de dólares. Entonces todas las sumas aseguradas caben en el contrato, ¿sí? Y que la retención es de 5 millones de dólares. ¿Sí? sí. ¿Qué proporción tienen los 5 millones de los 25, que es la capacidad del contrato? Es la quinta parte, ¿no? Espérenme, entonces, porque aquí me da la sexta. A ver, ¿qué decía el contrato? 60% de retención, 40% accesión en el cuota parte. Fíjense, el contrato de reaseguro son 20 millones y llegan hasta 25. Entonces, ¿esto cuánto es? 4 4 partes. quintos. Eso es el 80%, ¿no? Sí, ¿Sí? Ok, a ver, entonces vamos a hacer Saben que están lavando el carro y entonces están moviendo todo el carro. Tómenle foto a esta hoja. Mañana la revisamos aquí en el grupo, ¿de acuerdo? Traten de hacer la distribución ustedes, considerando la información que nos dieron de los 25 millones, que es el límite del contrato, de los 20 millones, que son los que están en excedentes, y de cómo se distribuían los 5 millones que estaban en retención, que aquí teníamos un contrato de cuota aparte. Fíjense bien, voy a hacer este chiquito, 2 millones de dólares. 2 millones de dólares respecto al contrato de excedentes, ¿dónde queda? ¿Queda en excedentes o dónde queda? La suma asegurada de 2 millones de dólares, ¿dónde queda? queda dentro de la, pues no se va a excedentes, No se va a excedentes, ¿dónde se quedó? pues tanto en la retención como la cuota. Se quedó en la retención, que está en los 5 millones, ¿están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Sí, Sí. Ok, si se quedó en los 5 millones, ¿qué contrato tengo ahí en los 5 millones? de retención del 60%. El 60% se retiene y tengo otro contrato de reaseguro, un contrato a cuota aparte, ¿no? Sí. A ver, entonces tómenle foto a que es la distribución de los contratos, y ¿le puedo dar vuelta a mi hojita? ¿Sí? ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? Sí. Y a este cuadro para que ustedes hagan la distribución, por favor. ¿Sí? Sí. Ok, entonces nos conectamos mañana a las 7.
Solamente les pido, por favor, que me ayuden a verificar si les compartí o no los ejercicios de reservas. ¿Por qué? Porque yo con esos temas que vimos de reservas voy a hacer otro examen cortito. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Nada más me confirmen mañana, por favor. Y nos conectamos mañana. ¿Sales? ¿Sale? Gracias. Gracias. Órale. Gracias. Bye.